¿Qué harías si descubrieras que la vida que llevas construyendo desde hace 12 años no es real? No me refiero a una mentira pequeña. No me refiero a un secreto guardado. Me refiero a que tu marido tiene otra mujer, otro piso, otros hijos. Y que esa otra mujer lleva 12 años pensando exactamente lo mismo que tú. Que él es el amor de su vida. Esta es la historia de Laura y Elena, dos mujeres que nunca se conocieron, hasta que tuvieron que conocerse. Laura Sánchez tenía 34 años cuando empezó a sospechar. Pero para entender lo que pasó, tienes que entender primero quién era Laura. No era una mujer desconfiada, no era celosa, no era de las que revisan el móvil de su pareja, ni de las que preguntan dónde has estado cada vez que alguien llega tarde a casa. Laura era enfermera en el Hospital La Fe de Valencia, turno de noche 3 veces por semana. Cansada siempre. Feliz, creía ella. Se había casado con Andrés Molina 12 años antes, en una boda pequeña en un restaurante del centro de Valencia. 40 personas. Vestido sencillo, tarta de 3 pisos que al final sobró la mitad porque nadie tenía hambre después de tanta emoción. Andrés era comercial de una empresa de maquinaria industrial. Viajaba mucho. Murcia, Alicante, Almería, a veces Madrid. Semanas enteras fuera de casa. Fines de semana que se perdía. Noches que llegaba tarde y ella ya estaba dormida. Al principio eso era lo más difícil del matrimonio. La ausencia constante. Cenar sola. Dormirse sola. Despertarse sola. Pero con los años se habían acostumbrado, o más bien Laura se había acostumbrado. Tenían una hija, Sofía, 8 años, pelo rizado como el de su madre y los ojos verdes de su padre, obsesionada con los caballos y con una serie de dibujos animados que Laura nunca llegó a entender del todo. Tenían una hipoteca en el barrio de Benimaclet, un piso de 80 metros con una terraza pequeña donde Laura tomaba el café los domingos. Un perro llamado Moco, nombre elegido por Sofía con total convicción, que dormía en el sofá aunque se supone que no debería. Una vida normal, completamente normal. O eso creía Laura. La primera señal llegó un martes por la noche de octubre. Andrés estaba en la ducha. Había llegado de un viaje de 4 días. Estaba cansado, decía. Había sido una semana muy dura, decía. El móvil lo había dejado encima de la mesa del salón. Laura estaba recogiendo los platos de la cena cuando el teléfono vibró. Ella no era de las que miraban el móvil de su marido. En 12 años nunca lo había hecho, ni una sola vez. Pero algo esa noche, algo que no supo explicar entonces y que todavía hoy no sabe explicar, la hizo mirarlo. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de un número sin guardar. 5 palabras. Solo 5 palabras. Los niños te preguntan cuándo vuelves. Los niños. En plural. Laura y Andrés tenían una hija. Una. Sofía. Se quedó mirando la pantalla con el plato todavía en la mano. Leyó el mensaje 3 veces. 4. 5. Los niños te preguntan cuándo vuelves. Pensó que podría ser un error. Un mensaje equivocado. Alguien que se había confundido de número. Eso se dijo a sí misma. Dejó el plato. Dejó el móvil exactamente donde estaba. Fue a la cocina. Abrió el grifo. Se lavó las manos durante mucho más tiempo del necesario. Cuando Andrés salió de la ducha, Laura tenía una sonrisa en la cara. Le preguntó si quería un té. Le preguntó cómo había ido el viaje. Escuchó sus respuestas sin escucharlas de verdad. Esa noche no durmió. Estuvo mirando el techo durante horas con Andrés dormido a su lado, respirando tranquilo, sin saber que a 30 centímetros de su cabeza, su mujer estaba desmontando su vida pieza por pieza. Al día siguiente, cuando Andrés se fue al trabajo, Laura empezó a buscar. No sabía muy bien qué buscaba, o sí lo sabía y no quería admitirlo.
Revisó los extractos bancarios de la cuenta conjunta. Nómina de Andrés, hipoteca, supermercado, gasolinera. Todo normal. Pero Andrés tenía una cuenta propia. Siempre había tenido una cuenta propia. Para los gastos del trabajo, decía siempre. Dietas, gasolina, hoteles. Laura no tenía acceso a esa cuenta. Nunca se lo había pedido. Nunca había tenido razón para pedírselo. Intentó llamar al banco haciéndose pasar por él. No funcionó. Le pidieron el de NI y una contraseña que no tenía. Entonces hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a la empresa donde trabajaba Andrés. Dijo que era su mujer, que necesitaba hablar con alguien de administración para un tema de la seguridad social. La recepcionista la puso en espera. 2 minutos de música de ascensor que a Laura se le hicieron eternos. Cuando volvió la recepcionista le dijo algo con una naturalidad que a Laura le partió algo por dentro. Andrés lleva 3 semanas sin venir por la oficina. Está de baja por paternidad. ¿Quiere que le pase con su responsable? Laura dijo que no era necesario, que ya llamaría en otro momento. Colgó el teléfono. Se quedó sentada en la silla de la cocina sin moverse. Paternidad. Andrés estaba de baja por paternidad. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos, Laura lo describe como el momento en que dejó de ser la mujer que era. Buscó en Google detective privado Valencia. Llamó al primero que tenía buenas reseñas. Pidió cita para esa misma tarde. El detective se llamaba Ramón. 50 y tantos años, barba gris, despacho pequeño en el centro con una planta en la ventana que parecía llevar muerta meses. Laura le contó todo en 20 minutos. El mensaje, la baja por paternidad, las sospechas. Ramón la escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Al final le dijo que necesitaba una semana y 800 euros. 800 euros que Laura sacó de su cuenta personal, la que Andrés no conocía, la que ella había ido llenando durante años sin saber muy bien para qué. Ahora ya lo sabía para qué. Esa noche Laura volvió a casa y preparó la cena. Lasaña, que era lo que más le gustaba a Andrés. Puso la mesa. Abrió una botella de vino. Cuando Andrés llegó, Laura lo besó en la mejilla como siempre. Le preguntó cómo había ido el día. Escuchó sus mentiras con una sonrisa. Así estuvo 4 días. 4 días despertándose a su lado, haciéndole el café, besándole cuando se iba, diciéndole que le quería cuando la llamaba. Por dentro era otro mundo. Ramón le mandaba actualizaciones cada día. Día 1. Lo tengo localizado en Murcia. Mañana tendré más. Día 2. Ha pasado la noche en un piso del barrio del Carmen de Murcia, investigando. Día 3. Confirmo segunda familia, preparando documentación. El 4.º día Ramón la llamó. Le dijo que tenía todo, que le iba a mandar un archivo por email, que se sentara antes de abrirlo. Laura abrió el email de pie en mitad de la cocina. Fotos. Andrés saliendo de un edificio en Murcia con una mujer joven. Andrés cogiendo en brazos a un bebé envuelto en una mantita azul. Andrés con un niño de unos 4 años en un parque, empujándolo en un columpio. Andrés comprando en un Mercadona con esa mujer, el bebé en el carrito y el niño agarrado a su mano. Como una familia. Como la familia que también tenía en Valencia. Laura cerró el portátil. Fue al baño. Abrió el grifo. Y estuvo 10 minutos con la cara bajo el agua fría sin pensar en nada. Cuando se miró al espejo, algo en sus ojos había cambiado. Ya no era miedo lo que había ahí. Era otra cosa. Ramón le había conseguido el nombre de la otra mujer. Elena Martínez. 31 años. Administrativa en una clínica dental en Murcia. Llevaba 6 años con Andrés, que ella conocía como Andrés Ruiz. Mismo nombre, diferente apellido. 2 hijos. Hugo, de 4 años, y un bebé recién nacido al que acababan de llamar Marcos. 3 semanas de vida.
Laura estuvo 2 días con ese nombre en la cabeza. Elena. Una mujer que en ese momento estaba en su casa con un recién nacido de 3 semanas, exhausta seguramente, feliz probablemente, pensando que su pareja estaba de viaje de trabajo, sin saber nada. Laura podría haber llamado a un abogado directamente, podría haber esperado a que Andrés llegara a casa y confrontarlo allí, podría haber ido a la policía, pero llevaba 2 días pensando en Elena, en cómo se sentiría cuando se enterara, en si se lo merecía saber ya o después, en si ella, en el lugar de Elena, querría que alguien la llamara. La respuesta siempre era la misma: sí. Marcó el número 3 veces sin llegar a llamar. A la cuarta, llamó. Sonó 4 tonos. 5. Laura estaba a punto de colgar cuando Elena cogió. Se escuchaba un bebé llorando de fondo. Una voz cansada, joven, que decía diga. Laura respiró hondo. Y dijo: Hola, no nos conocemos, pero creo que tenemos que hablar. Me llamo Laura, y creo que compartimos marido. Hubo un silencio al otro lado. Tan largo que Laura empezó a pensar que Elena había colgado. Pero no había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más baja, como si hubiera cerrado una puerta para que nadie la escuchara. ¿Qué estás diciendo? Me llamo Laura, llevo 12 años casada con un hombre que se llama Andrés Molina, comercial de maquinaria, viaja mucho. Tenemos una hija de 8 años en Valencia. Silencio. Andrés Ruiz, dijo Elena. Sí. Mándame una foto. Laura le mandó una foto de Andrés. Una foto normal de un domingo en la terraza con moco en el regazo y una cerveza en la mano. 10 segundos. Y entonces Elena empezó a llorar. No era un llanto de sorpresa, era un llanto de confirmación, de alguien que en el fondo ya lo sabía y acababa de recibir la prueba que le faltaba. Estuvieron 2 horas al teléfono. 2 horas comparando fechas. Los viajes de Andrés, que para Laura eran viajes de trabajo a Murcia, eran para Elena viajes de trabajo a Valencia. Las semanas que desaparecía de la vida de una, las pasaba en la vida de la otra. Las excusas eran las mismas. Las mentiras eran las mismas. Incluso los regalos. Elena le dijo que Andrés le había regalado un collar de plata el año anterior por su cumpleaños. Laura se quedó callada. Ese mismo mes, Andrés le había regalado exactamente el mismo collar. Comprado 2 veces. Dado a 2 mujeres distintas. Con la misma sonrisa probablemente. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 1 semana, dijo Laura. ¿Y has podido seguir viviendo con él como si nada? Laura tardó un momento. He preparado lasaña, he abierto vino, le he besado cuando llegaba. Elena soltó algo entre risa y llanto. Dios mío. ¿Y tú? Preguntó Laura. ¿Qué vas a hacer? Tengo un bebé de 3 semanas. Estoy sola en Murcia. No sé qué voy a hacer. Laura pensó durante unos segundos. Pues entonces lo hacemos juntas, porque yo sí sé lo que voy a hacer, y voy a necesitar tu ayuda. Lo que construyeron Laura y Elena durante las siguientes 3 semanas fue, en palabras del abogado que llevó el caso, la denuncia mejor documentada que había visto en 20 años de carrera. Se comunicaban por una aplicación de mensajería encriptada, sin rastro, sin pruebas de que se conocían. Laura seguía haciendo su vida normal: despertarse, café, llevar a Sofía al colegio, trabajo, volver, cenar, dormir. Cada vez que Andrés la llamaba desde Murcia, Laura contestaba con la misma voz de siempre. Todo bien por aquí, Sofía tiene examen de mates mañana, Moco ha vomitado en el sofá otra vez. Normal, todo normal. Mientras tanto, Elena desde Murcia fue reuniendo extractos bancarios. Descubrieron que Andrés tenía una tercera cuenta bancaria en un banco diferente al de las 2. Una cuenta personal que ninguna conocía, con más de 86,000 euros dentro. Dinero que venía de las 2 casas.
parte de la hipoteca que Laura pagaba cada mes, parte del alquiler que Elena pagaba en Murcia, dietas de trabajo que nunca existieron, gastos que justificaba con facturas falsas. 86.000 euros robados a 2 familias durante años. El abogado de Laura presentó la denuncia un jueves por la mañana. Ese mismo jueves por la tarde, 2 agentes de la Policía Nacional llamaron al timbre del piso de Elena en Murcia. Andrés estaba dentro. Había llegado ese mediodía. Estaba en el sofá dando el biberón al bebé cuando escuchó los golpes en la puerta. Elena fue a abrir y se apartó para dejar pasar a los agentes. Andrés los miró sin entender. Preguntó qué pasaba. Dijo que debía haber un error. Uno de los agentes le leyó sus derechos. En ese momento, Andrés miró a Elena, y Elena le sostuvo la mirada sin decir nada. Cuando se lo llevaban esposado por el pasillo, Andrés se giró una última vez. Elena cerró la puerta. Poesíatos. El juicio duró casi un año. Andrés fue condenado por bigamia, estafa continuada y apropiación indebida. Devolvió el dinero, a las 2, hasta el último euro. Perdió las 2 familias en el mismo día. Laura vendió el piso de Valencia. Se mudó con Sofía y con Moco a un apartamento más pequeño, más cerca del hospital donde trabaja. Dice que los primeros meses fueron los más difíciles de su vida, no por Andrés, sino por tener que explicarle a Sofía por qué papá no vivía con ellas, por tener que encontrar las palabras para una niña de 8 años que pregunta cosas para las que no hay buenas respuestas. Elena se quedó en Murcia, con Hugo y con Marcos. Su madre se mudó con ella los primeros meses para ayudarla. Laura y Elena hoy se mandan un mensaje de vez en cuando. No son amigas íntimas, tampoco son extrañas. Son algo para lo que no existe un nombre todavía. 2 mujeres unidas por la misma mentira y separadas por la misma decisión de no quedarse con ella. Hace unos meses, Laura le preguntó a Elena si le guardaba rencor a Andrés. Elena tardó un momento en responder. No le guardo rencor, le guardo lástima. Porque yo tengo 2 hijos preciosos, una vida por delante y una historia increíble que contar. Él tiene una condena, una cuenta vacía y ninguna de las 2. Laura me contó que guardó ese mensaje, que lo lee cuando los días se ponen difíciles y que siempre le funciona. Si esta historia te ha llegado, dale like. Y cuéntame en los comentarios, ¿hubieras hecho lo mismo que Laura? ¿Habrías llamado a Elena? La semana que viene, otra historia que no te vas a poder creer.